Guayquerías, mitos y leyenda. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Qué lindo poder hablar de nuestra querida provincia y nuestro querido departamento de San Carlos. Antes que nada, le mandamos un besote gigante al departamento de San Carlos, que tan bien la pasamos allí. A la municipalidad un besote gigante, que nos atendieron súper bien. Así que hermoso departamento, ¿eh? Ojo ahí, ¿quién te dice cómo en San Carlos? ¿Viste? Se me encanta. La paz que hay ahí, ¿no? Un pequeño detalle al comienzo. Para ustedes que están en casa, antes te digo, está nuestro WhatsApp 261-300-1600 para que te puedas comunicar junto a nosotros, hacer preguntas y obviamente la producción responde. ¿Están respondiendo, no, la producción? Muy bien, están respondiendo, muy bien, ¿eh? No quiero quejas de nuestros televidentes queridos. Y también nuestra zona digital, @Replay Contenidos, ¿eh? Allí vas a encontrar todo el material que necesitas de No Culpes. Obviamente que el material que esté allí te va a llevar a YouTube. Replay Contenidos también es nuestro canal digital. Me encanta, ¿eh? Voy a recibir que se abra panel, por favor, porque hoy somos internacionales. Lo voy a recibir al invitado, al nuevo, ¿viste? Como en casa, como dicen, al nuevo. A Cristo Romano, licenciado en Biología y magíster en Paleontología. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿de Madrid? De Madrid. Me encanta. De Madrid a Mendoza y de Mendoza, me imagino... Que no se sabe, Que no el se futuro sabe. es incierto. Claro, pero que estás como ahí descubriendo un montón de cosas. Te ha atrapado mucho esta provincia porque hay mucho para conocer. Sí, de hecho estoy haciendo mi doctorado acá en las Guayquerías de Mendoza. Muy bien. En doctorado en paleontología. Quiero saber todo en un ratito. Dale. En un ratito vamos a hablar. Diego Grilli, obviamente amigo, ¿no? Con quien realizamos el informe especial. Estuvimos conviviendo con Diego ya, no le vamos a decir a la gente. La verdad que fue una experiencia increíble, la Increíble. pasamos muy bien. Me sumo al agradecimiento de las personas que nos contuvieron, que nos alojaron y que nos permitieron hacer... Ángel, vamos a mandar un beso. A Ángel le mandamos un gran Ángel. beso y abrazo. Muchas gracias por todo, Sí, Angelito. sí. Y bueno, a toda la gente que nos recibió y que nos hizo conocer a este San Carlos que traemos para mostrar, que es muy increíble. muy interesante y del que surgieron varios informes y hoy abordamos uno muy Guayquerías, interesante. pero hay tantos informes. Hay que decir que es tan rico el departamento de San Carlos en mitos, en leyendas e historia, ¿no? Más adelante vamos a hablar del Principito y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el libro El Principito con San Carlos? Todo tiene que ver, pero esto más adelante se lo voy a spoilear un poquito. Y voy a recibir también a Ricardo Mariano, locutor y escritor de mitos de Mendoza. ¿Cómo le va, San Carlinos? Hola, San buenas Carlino. noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad es que muy contento de poder traer un poquito de San Carlos a través de la pantalla, ¿no? Muy Y como bien. vos decías, sí, tenemos mucho para contar. Usted tiene una versión de No Culpes, pero en San Carlos. O sea, así de Claro. radial, así como de mitos, leyendas de... Aparecidos y otras hierbas, Ajá. que lo hacemos en la radio, en la ¿Qué radio? 106.9. Pero pasemos chivo, todo. Sí, todo completo. Todo. Mandamos En besos también a la gente de la radio. En la 106.9, que es FM Fantástica, a través de la data digital y en Facebook en vivo, bueno, contamos un poquito de un programa declarado de interés departamental y contamos estas historias que los vecinos nos van contando, ¿no? Y que han estado ocultas, o no ocultas, pero contadas entre casa, hoy la contamos mediáticamente. Qué bien, me gusta esto, me gusta. Y vamos a arrancar con el informe especial que hicimos allí, porque hay que decirle, sí, le vamos a contar a la gente, ¿no?, que nos fuimos a Valle de Uco, ¿no? Estuvimos allí a realizar distintos informes especiales, 2 días intensos de mucho laburo, pero que valió la pena, ¿no? Mucho frío también, Sí. que nos tocó pasar, pero que realmente vale la pena porque cuando uno habla de Mendoza, de lo que implica Mendoza, tiene tanta historia, tantos mitos, tantas leyendas, tantos lugares que muchos desconocen. Siendo mendocinos uno desconoce, ¿no?, de todo ello. Primera parte del informe especial, cuando usted quiera, señor director, ponga play. Estamos en Las Guayquerías, un lugar histórico del departamento de San Carlos. Mucho tiene que hablar este lugar, mucho tiene para decir, porque tenemos que hablar de energías, de historia, pero vamos a centrarlo en esta primera parte en la historia, ¿no? Y vamos a hablar, ¿no?, de por qué se llaman Las Guayquerías. Bueno, la palabra huayquería proviene de huaicos. Huaicos, la traducción es, o el significado son tierras malas. ¿Qué es esto? Esto en un tiempo, millones de años, fueron fondos de océano. Ajá. Así como se levantó la cordillera de los Andes, al oeste se levantó esta zona. Pero esto quedó como fondo, era el fondo del océano, que es todo arcilla. Si nosotros miramos, Sí. cuando hacen las tomas no van a ver una sola piedra, es todo arcilla. Con el tiempo, las lluvias, las tormentas, las corrientes de agua han ido cavando el suelo, entonces muy desparejo.
Y en uno de estos lugares, que es este, no solamente que cavaron haciendo, digamos, el suelo muy desparejo, sino que fue haciendo una cavidad que se fue agrandando hasta formar un cañón. Bien. Este es lo que se llama el Cañón de la Salada. Si ustedes han observado cuando veníamos, Sí. vimos que había como nieve, pero no es nieve, es sal. Ajá. Es sal que ha traído el agua a medida que ha ido erosionando y por eso se llama la salada. Bien. Es un lugar, digo, muy histórico porque tenemos que hablar de los huarpes, tenemos Sí. que hablar del comienzo de ellos aquí. Y los huarpes estuvieron aquí y más al sur en lo que es Bilucó. Allí es donde especialmente tuvieron un asentamiento importante. También en Capis, que es un poquito más al norte. Es decir, toda esta zona fue influencia de los huarpes. Y posiblemente, no lo puedo certificar, pero de estas arcillas que estamos viendo, Sí. es la que hacían los cacharros en los que ellos utilizaban para comer o para hacer sus comidas. Digo, sin lugar a dudas, un lugar histórico, pero también mucho que tiene que revelar. Digo, después, bueno, obviamente vamos a hablar del tema de las energías de los huarpes y todo lo que sucede, ¿no?, con ellos, pero importante para la historia, ¿no? Porque era un lugar donde era de vida o de muerte. Es decir, si quedabas con vida, estabas apto para la guerra y para seguir luchando y defendiendo a tu comunidad. Sí, sí. Y si no, había muchas muertes en este lugar también. Y eso es la tradición lo que lo dice, no lo podemos certificar. Pero yo creo que era importante para los huarpes, porque si no se hubieran quedado en la zona ya de la Laguna del Rosario y sin embargo llegaron hasta acá, hasta un poco más al sur de la Villa de San Carlos. Un beso gigante a Alberto, un beso gigante a Alberto, que ¿cómo sabe Alberto? Pero nos dijo todo. Hay que decir, ¿no?, que hace mucho frío. Digo, a defensa mía de que como estoy ahí, o sea, no es que hacía mucho frío. Justo fuimos el fin de semana con más frío en Mendoza. Exacto. Y ahí es, imagínense que todo piedra. O sea, Sí, estamos sí. como en un hueco con piedras. Teníamos una sensación térmica de unos 3 grados, 4 bajo cero. Claro. Era la mañana temprano, justificaba tu atuendo completamente. Total, no, porque la gente por ahí dice en casa, tanto frío así, está exagerando. No está exagerando. Doy fe que sí. Hacía mucho frío. Sí, sí. Y voy a arrancar con vos, Cristo, ¿no? Para que nos contextualices un poco esto, ¿no? Y lo que has descubierto hasta el momento. Cuando hablamos de Guayquería, hablamos de un lugar muy importante, pero sin lugar a dudas que está en un hueco, ¿no? De nuestro, yo le digo como, lo voy a decir muy rustiquito, ¿no? En un hueco, ¿no?, lleno de piedras, que algo nos quiere decir todo esto. Bueno, primero quería puntualizar alguna cosita que ha dicho Sí, el sí, caballero sí. de antes. Realmente las guayquerías nunca formaron parte del fondo marino del océano, sino que se formaron a través de la acumulación de sedimento que provenía de los Andes. Ajá. Los Andes se fueron erosionando y se fueron acumulando a lo largo del tiempo en esa Sí. zona, en las guayquerías. Sí. Entonces, luego con el tiempo se fue erosionando las propias guayquerías por el proceso natural de los cauces de los ríos. En este caso son ríos secos, que cuando llega la temporada de lluvias son muy potentes los ríos, y van erosionando y van formando esas paredes verticales. Entonces ahí es cuando se forman ese terreno irregular y esos laberintos que vemos con esas paredes tan bonitas y tan impresionantes. Pero no es cierto que se hayan formado que haya sido fondo del océano ni nada por el estilo. De hecho, tiene aproximadamente entre 5 y 1 millón de años lo que está expuesto ahí. Ah, un montón. Entonces ahí ya Sudamérica estaba completamente emergida, esta zona ya estaba completamente emergida del océano. Descartamos bueno. con eso uno de los principales mitos que nosotros escuchamos, que justamente este lugar era el fondo de un océano, ¿sí? No, mito No. descartado. No. Es el producto del arrastre de la tierra y Claro, del agua que vienen pendientes desde la cordillera. Claro, de la cordillera frontal, posiblemente los aportes que vienen son de la cordillera frontal. Entonces, en este lugar es, como decías, es muy importante porque además tiene un acúmulo de fósiles que para nosotros marca, Eso. claro, para los paleontólogos de todo Sudamérica hay una época concreta que recibe el nombre de guayqueriense. ¿Por qué? Por la fauna que existía en estos lugares. En las guayquerías de San Carlos es cierto que se conoce bastante menos, pero en Mendoza existen varios lugares más donde hay otras guayquerías, donde sí que se ha explotado mucho más y se han podido llevar a cabo más campañas de campo, donde hemos encontrado una gran fauna muy distinta a la que vemos actualmente. ¿Pero hace cuánto estamos hablando de eso? Eso tiene entre 6 millones, 7 millones de muchísimo. años. Eso Olvídate. en tiempo geológico, eso es Cuando estaban los dinosaurios. ayer. Los dinosaurios, imagínate que fueron hace 65 millones de años que se extinguieron.
esto fue hace 7 millones de años, que eso es ayer en tiempo geológico, Claro, es muy claro. reciente. Muy Muy después de los reciente. dinosaurios, vamos a contextualizar. Mucho después de los Mucho después de los dinosaurios. dinosaurios. Sí. ¿No? Y hasta el momento, ¿con qué te has encontrado? Que hoy dijiste, me llama mucho la atención esto, ¿no? Cuando uno es paleontólogo empieza como a descubrir, ¿no? Que vos decís, bueno, esto me lleva a otro lugar, me lleva a otra época, me lleva a otro momento de Mendoza. Claro, en esta época, bueno, de sobra que el hombre no existía No. sobre estos lugares, ¿no? Y la fauna era completamente distinta. De hecho, los pocos sobrevivientes que quedan son algún familiar de las mulitas, de los Sí. armadillos, algún familiar de algún ratón como los carpinchos. Entonces, cuando pensamos en cómo podría ser el pasado en este lugar, nos lo imaginamos un tanto distinto, porque estos ver. lugares ahora no crece casi nada. Como bien dijo, son tierras que se llaman Sí. badlands o Sí, tierras malas. tierras malas. Entonces es un lugar donde no hay vegetación, donde apenas hay animales, donde en verano, ahora hacía frío el otro día, Sí. en verano te quieren morir del calor que hace dentro. Puedes llegar alcanzan muy altas temperaturas dentro de esos cañadones. Algo que comentó Alberto que tiene que ver con esto, con la inhabitabilidad, que no es imposible habitable, ¿sí? Es la salinidad que tenía, que justamente nosotros lo confundíamos con nieve, pero era una gran Como sal. cantidad de sal Claro. depositada, justamente que tiene que ver con esto de que no era un hábitat ideal para cualquier tipo de especies. Sí, el acúmulo de la sal no tengo claro por qué será, pero de hecho las napas freáticas de debajo de la capa de agua que hay debajo también es salada. Hay varias capas de agua debajo de las guayquerías, una a 300 metros, otra a 700. Todas tienen muchísimos minerales y sobre todo son muy saladas. Eso hace que la vida se complique, ¿no? Tienen que ser tanto vegetales como... O sea, la vegetación tiene que estar acostumbrada a un ambiente seco, un ambiente árido. Por eso crecen muy poquitas, más allá que jarillas, algún algarrobo. Es muy difícil. Es un paisaje típico de monte tirando a desierto de monte. Cuando hablamos obviamente de la fauna, ¿no? El tema de qué se puede encontrar allí, ¿no? Ahora mismo, por Sí. ejemplo, cuando paseamos nosotros por allá, bueno, puedes encontrar desde ñandús, Ajá. los choiques, Sí. las maras, que no sé si Sí. conocéis lo que son las maras, que No. son unos roedores más o Son menos. liebres, Ah. como liebres. Como Sí, liebres, Sí, ajá, si tú lo ves perfecto. corriendo dices, es una liebre. Es una liebre, pero no. Es un roedor, se Es llama una, mara. es una mara. sí. Y luego, bueno, ¿Pero utilizan de paso este lugar o habitan? habitan allá. Habitan. Habitan. Es Ah, complicado. mirá. En la zona de la Guayquería de San Carlos, que es tan turística, es muy raro encontrarse con nada. Es muy difícil encontrarse animales mamíferos o animales vertebrados grandes, ¿no? Pero en las otras guayquerías sí que es verdad que te encuentras algunos que sí que están más acostumbrados. Bien. De hecho, podrías encontrar incluso hasta pumas, si tienes suerte, o algún armadillo, algún quirquincho, O alguna un cosita así. cóndor, o cóndores. Un como cóndor, ahí los está, son. ahí me lo sacaste de la... Encontramos, mira, tenemos imágenes y quiero que me expliques esto, porque vos sabés que nosotros mientras estábamos circulando, ¿no? Aparecieron cóndores, cosa que el historiador, ¿no? Le mandamos un besote, 4 cóndores, le mandó un besote al historiador, que ¿cuántos años tenía? Como más de 80. Sí, 82. Más de 90. ¿Más de 90? Claro, 80, 90, bueno, no le vamos, tampoco vamos a... Pero que dijo, jamás en mi 80. vida vi estos 80. cóndores, ¿no? Jamás vi estos cóndores, jamás vi cóndores en este lugar, dijo. Y a todos nos sorprendió. ¿A qué se debe vos como paleontólogo, no? A que estas aves bajen, porque hay que bajar tan bajo, ¿no? Bueno, Te lo estoy diciendo muy rústico, sin Sí, términos, sí. obviamente, profesionales de tu ámbito. sí. No es tan inusual. O sea, el cóndor, por ejemplo, es un ave que le gusta estar en los riscos, en los cortados de los cañadones. Y, por ejemplo, nosotros en nuestra zona de estudio hay una pareja de cóndor que siempre están año tras año en el mismo lugar. Ajá, O sea que lo que aprovechan muchas veces es estar al borde del risco sí. para cuando viene la corriente de aire caliente poder alzar el vuelo y entonces suben en función de la térmica, que se llama, de Ajá. corriente de aire caliente. Ah. Entonces es normal verlos dando vueltas para ascender y luego ya planear o desplazarse tranquilamente. O sea, si bien es cierto que a lo mejor cuando fuisteis os pareció casualidad, Sí. no es tan poco habitual. Ah. O sea que... Lo utilizan como zona de despegue, básicamente. y para también incluso anidar, o sea, pueden hacer vida en esos cortados, ¿no? Es un sitio que podría ser un buen lugar para ir a ver, para hacer avistamiento de cóndor, por ejemplo. No atacan así los No, cóndores. no atacan, no. No atacan, no. No, ahí puedes estar completamente seguro que no van a atacar y que Ajá. simplemente están
viviendo en su lugar, ¿no? En un cortado, en un risco donde pueden alzar el vuelo tranquilamente. Sobre todo se aprovechan muchas veces incluso del ganado muerto, ¿no? Ajá. Muchas veces hay ganado en los alrededores cuando se muere una vaca. Bueno, ahí sí van tanto ellos como los jotes, como cualquier otro. Las ave aves carroñera. carroñeras, las Sí, que se alimentan del cadáver. Sí. claro. Hablaste de guayquerías, ¿no? Más allá de esta, ¿cuáles hay? Bueno, están estas las de San Carlos, como son las que habéis visitado, las guayquerías de Viluco, como antes nombró, que había una zona que se llamaba Viluco, que Sí. estaba más al sur, las guayquerías del este, que es donde principalmente hacemos nosotros el trabajo de paleontología, hay unas guayquerías también más al norte, y ese conjunto de guayquerías en total tienen pequeños lugares, si bien se llaman guayquerías del este, albergan entre 5 manchones de guayquerías, porque a veces hay lugares donde sí que crece la vegetación o donde hay otro tipo de roca distinta que no conforman esas guayquerías o badlands. Sí. Entonces, es más habitual de lo que creemos. Incluso más hacia el oeste también hay lugares que podrían llamarse o denominarse guayquerías, ¿no? Que no están tan lejos. ¿Tiene alguna digamos, algo específico que digas, esto se llama guayquerías por...? Antes dijo que venía de Guayco y dijo que Sí. significaba tierras malas. Bueno, hay un diccionario de 1906 Sí. de traducción de la lengua quechua del momento que hablaban de Guayco con 2 Cs, la grafía era con 2 Cs, que decía que significaba hondonada entre cerros o quebrada de monte. Que eso básicamente viene, si bien es verdad que no es mi parte de la historia, ¿no? Y el lenguaje, Sí. sí que es verdad que tú al ver eso estás pensando en ahí hay una hondonada entre algo que era un monte, ¿no? Entonces podría ser que venga de ahí, del Guayquerías, viene de ahí. Eso, además luego hay otra grafía que es con Guayco, con G y con una Q, que significa corrientes de lodo y de peñas, que cuando llegan procedentes de los Bien. Andes, que cuando llegan a los ríos se desbordan. Bueno, todo esto también podría estar ocurriendo, ¿no? En estos lugares, en estos cañadones tan grandes que arrastran todo. Entonces, todo esto lo que va haciendo es lavar el sedimento y hace que se pierda la capacidad de soporte y entonces a partir de ahí no crece nada. Entonces volvemos a lo mismo de antes de badlands, tierras malas. Entonces todo está unido. Entonces esas guayquerías al fin y al cabo podrían significar tierras malas, donde no crece nada. Ay, pero con qué explicación, por favor, nos dejó todos Fascinante, callados. Mirá. fascinante. Qué lindo esto, ¿no? Y qué increíble también alguien que no es de Mendoza, estamos hablando de alguien de España, venga a estudiar y sepa tanto de nuestro, digo, por ahí sabe más de que nosotros, ¿no? Que estamos acá en Mendoza. Y es más, muchos televidentes se están enterando en este momento que hay guayquerías en San Carlos. Exactamente. La historia de las guayquerías y por qué se llaman guayquerías, y por eso es importante visibilizarlo en este programa. Le quiero preguntar a Ricardo, ¿no? Para el sancarlino, ¿no? ¿Qué significan las guayquerías? Me imagino que abrió mucho el turismo, ¿no? Que hay muchos turistas que desean conocer este lugar, que para muchos es maravilloso, para otros los estudian, ¿no? Para ustedes, que son nativos del lugar, ¿qué Sí, mira, significa? varios significados. Primero, en su momento, si vamos a la historia, lo que implicaba un departamento lejos, a lo mejor era el lugar más cercano, está a 5 kilómetros de la villa, entonces como que era muy cerquita, era la Mar Chiquita se llamaba, allí la gente iba y se bañaba, entonces era como una playita. Entonces turísticamente como que los viejos se acostumbraban a tomar sus vacaciones allí. Y después los criollos también, en el tema de los rodeos, en el tema del encontrarse, en el tema de lo que tiene que ver con lo gauchesco, ¿no? Y después el tema de los mitos, el tema que tiene que ver específicamente con lo que uno se va involucrando. Las guayquerías implican mucha historia para mitos y leyendas. El mito es algo inalcanzable, algo que se puede comprobar o no. La leyenda, como que podés encontrar el referente histórico, y tenemos referente histórico para esto. Yo creo que se dieron dos términos muy importantes acá, que hablaron de un lugar inhabitable. ¿A qué va a llevar a un lugar a vivir como este inhabitable? A un personaje importante de nuestra humanidad como es el huarpe. El huarpe era productor, el huarpe era cazador, el huarpe también era ganadero. Era una persona donde indudablemente por su conocimiento iba a buscar lugares más fértiles. Llegaron allí porque fueron empujados por la colonización española en el 61, 1561, cuando arriban a Mendoza, y a partir de allí, ¿cómo empieza tuvimos 2 colonizaciones, la española y la criolla. Entonces fueron arriados prácticamente en este avasallamiento hasta este lugar. Primero las guayquerías se utilizaba, a lo mejor las primeras comunidades, ellos
estaban en el Valle Jaurúa, que es esta parte, no Valleduco, Valle de Rodrigo, se desplazaban aquí, a lo mejor los primeros machis, chamanes, hacer este contacto con los elevados, con los maestros, para hacer sus rituales. Bien. Después fueron de este avasallamiento, fueron expulsados, se escondieron allí. No fue un lugar que eligieron. Recordemos que quedaron muy pocos vivos. Los jóvenes fueron, después de, bueno, el especialista lo debe saber, en este proceso de investigación, y debe haber alguna contradicción entre ser español y también estar investigando todo esto, pero es interesante. O la tengo yo, tenés razón. Bueno, los jóvenes fueron llevados a Chile, a las minas de azufre, ¿no? Fueron llevados de esclavos, y quedaron las mujeres, los más jóvenes y los viejos. Sí. Y bueno, allí, como para contar un poquito de la historia, cuál era el principio. Después la segunda colonización, que eran por los terratenientes y los criollos que se quedaron cuando se funda San Carlos, se repartieron en 31 títulos las propiedades de todos los nativos, y a partir de allí eran expulsados algunas personas a este lugar donde estaban ellos, ¿no? Bueno, como era un lugar donde estaban los iniciados, empiezan a contarse muchos relatos. Y acá viene, para separar un poco lo que es la brujería con lo que es el conocimiento ancestral. De hecho, mucha gente que visita este lugar cuenta, por lo menos lo hace en el programa, lo hace a través de la historia, dice haber visto gente, por ejemplo, en las noches, gente que va a acampar o que se va a quedar, escuchan ruidos o sienten que arriba de alguna improvisada carpita o de una casita, alguna choza que hay, gente que salta, que las clásicas brujas, el relato de las brujas, ¿no? Un poco todo esto. Y también se sabe que mucha gente que no es del pueblo, por lo que se encuentra después, va a hacer algunos rituales como rituales umbanda y demás, por las cosas que se van encontrando. Perfecto. Bueno, después vamos a hablar más adelante en los programas de los rituales de la semana de la historia de las brujas. O sea, todo lo que se dé en San Carlos, pero la semana que viene vamos a dejar, no vamos a spoilear nada. Vamos a la segunda parte del informe especial a las guayquerías de nuestro querido departamento de San Carlos. Mira. Bueno, no es común que estén los cóndores en las guayquerías. Esto es insólito lo que estamos viviendo. Yo hace muchísimos años que visito las guayquerías y es la primera vez que los veo. Es que hay cóndores, ¿cómo? Hay dos cóndores. Sí. Hemos visto en este momento, uno Sí. acá y otro más Que acá. nos sorprendió todo el equipo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pienso A que ver. debido al temporal que hay en alta montaña Sí. y que no debe haber alimentos, han bajado a buscar, ellos son animales carroñeros, buscan animales muertos, deben haber bajado a buscar el alimento en esta zona. Hace mucho tiempo que recorren y estamos hablando con gente del lugar y también está sorprendida. Bueno, hay mucha gente acá que corre, ¿no? Que se prepara para las maratones y en este momento le contamos a la gente que hay mucha gente realizando esa actividad y se sorprendió al ver los cóndores. Sí. Es algo que no, A mí también no me sucedió. No. Yo la primera vez que los veo. Este Bien. lugar se llama La Salada. ¿Por qué? Porque el agua que viene erosionando todas estas zonas Ajá. arrastra sales. Ujú. Y entonces el agua que lleva es salada. En verano se suele hacer, por los propietarios del campo, a veces colabora la municipalidad, Ujú. se hace como una pequeña represa y el agua se va calentando con el sol Sí. y como es salada, mucha gente viene a bañarse allí y lo considera como que son aguas termales. En Ajá. realidad no son aguas termales, Claro. pero son aguas saladas que a mucha gente le hace bien. Ahí está, a muchos le hacen bien, este fue el informe. Y lo que veníamos hablando, ¿no? Esto que nos sorprende, ¿no? El tema del clima, el tema del tiempo. Digo, sin lugar a dudas, han cambiado mucho las guayquerías. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, eso siempre es lo que pensamos, ¿no? Ha cambiado mucho. Bueno, nuestras investigaciones nos hablan de que realmente ha cambiado, pero no tanto. Pero no tanto. Sí. ¿Se sigue, digamos, la esencia en esto de... Esto, lo que vemos ahora es este paisaje. Digo, no se ha tan- perdido la esencia, eso lo que hoy mucha gente va a las guayquerías, ¿no? A llenarse de energía, ¿no? Ah, a bueno. que hay una. Eso. No voy a entrar en eso, pero digo, también a llenarse de energía, a hacer ciertos rituales, ¿no? Que tienen que ver con el universo, donde se puede apreciar una vista distinta, ¿no? En esta parte o en este lugar.
Esto es así. Sí, sí. Todo lugar de encuentro, para los que creemos en esto, ¿no? Por supuesto, donde se cree que es el lugar de los iniciados, se abren dos cosas, ¿no? Si vas ahí y conectás con situaciones de luz, te puedes conectar con el universo, con los maestros, pero también se cree que se abren otro tipo de portales de que responde a las demandas de estas oscuridades, ¿no? Por eso, esto que decíamos de los rituales que van y hace gente de distintos lugares, va gente de toda la provincia, a la Salada concretamente, a hacer este tipo de cosas que no nos benefician o no nos benefician a uno. Perfecto. Tengo una historia de esto. Hay una historia. Hay una historia, por ejemplo, de un referente, de un personaje muy importante de, Sí. de la historia mendocina, por eso decía hasta dónde mito y hasta dónde leyenda. Esto ya es leyenda porque podemos referenciar como José Néstor Lencina. José Néstor Lencina nació en San Carlos, frente al anfiteatro municipal. José Néstor Lencina era un tipo muy místico. En un pueblo muy tradicional uno se pregunta cómo llegó a ser gobernador, ¿no? Un pueblo en un Mendoza muy ortodoxo, Muy conservador. muy conservador, donde su mirada social, popular, cómo se logró insertar. Bueno, cuentan que en el arroyo, tenemos arroyo Yaucha y Aguandas, por eso San Carlos es una isla, cuando se juntan y se conforma el arroyo San Carlos, dicen que encontró a un nativo que justamente había sido desplazado a la Guayquería, a un jovencito y lo salva, ¿no? Cualquier familia acomodada o cualquier familia que llegaba a salvar a algún nativo, imagínate el costo social que tenía. Bueno, él lo cuida, se hace amigo. El asunto que puede acceder, dicen que muchas veces José Néstor se iba a la Guayquería. Y en esa Guayquería él dicen que adquiere cierto conocimiento. Es más, ahí él tiene varios cuadernos escritos, por ahí se lo ve, cuentan que iba caminando y iba escribiendo algunas cosas como proféticas. Ajá. Y parece ser que es cierto, porque en su momento con la intendencia anterior de Ildefonso se hace un proyecto generando esta importancia de José Néstor Lencina y se invita a sus familiares de Córdoba. Y su sobrina nieta, que Fara Lencina, dice: sí, yo tengo los cuadernos. No, todavía no los he mostrado, ¿no? Donde él relata situaciones proféticas, ¿no? Sí. Que según dice que era inspirado ahí en la Guayquería. Guayquería, sitio de inspiración, sitio energéticamente como misterioso, ¿sí? Sitio que desde hace mucho tiempo nos está hablando, ¿sí? Acerca de qué significa este lugar, ¿sí? Un lugar que nosotros lo vivimos. Energéticamente era curioso, más allá del frío, ¿sí? La sensación de paz, de tranquilidad, de armonía que se vivía en ese lugar probablemente era inspirador, ¿sí? Para un personaje tan interesante como es Lencinas, quien fue nuestro gobernador a principios del siglo XX, ¿sí? Vos sabés que hay si me permiten, una cosita más. Sí. Estamos conociendo, así que le permitimos todo, mirá. Todo es nuevo. Con José todo. Néstor Lencina, ¿no? Es apasionante. Hay que investigar la vida, esta vida no escrita de José Néstor Lencina. Porque esta gran pregunta, ¿cómo logró, volvemos a decir, un gobierno, en ese momento, un gobierno totalmente cooptado, donde la patronal no dejaba ni espacio justamente para que se fuera a votar libremente? Exacto. Y uno se pregunta, ¿cómo logró lo que logró? Hizo un movimiento interesante, que se hizo amigo o conectó con los curanderos de cada pueblo. El curandero, de día lo consultaban los pobres, ¿no? La gente de la élite de día no iba al curandero, pero sí iba de noche, cuando no lo veían. Entonces esta ascendencia que tenía el curandero, que era el médico, el partero, el pediatra, el psicólogo, entonces dicen que hace una reunión muy importante, parece ser que fue en una finca de Maipú, donde convoca a estos curanderos y donde permanecen durante un mes, 2 meses, y él les baja la información de lo que quería hacer. Parece ser que estos curanderos pues vuelven a sus departamentos y ellos son el medio de difusión, bajan la doctrina, digamos, y animan a la popular, a la gente más humilde, a animarse a rebelarse. Y así es que logra José Néstor Lencina ganar ante un sistema que indudablemente tenía todo el poder. Excelente. Te había cortado, Cristo, pero te llevé a un lado, después te corté, pero me encanta. Esto es así, el No Culpe es así y charlamos y vamos y venimos. Y estábamos hablando, ¿no? De que cambiaron, pero no tanto, me estás diciendo. No, bueno, sí, porque habíamos hecho alguna investigación, Sí. todavía sigue en curso esta investigación, y lo que vimos realmente es que ya cuando en su formación hace 7 millones de años,
ya era un paisaje seco. Era un paisaje seco, si bien es verdad que era un poco más frío que ahora. O sea, imagínate que no podrías haber grabado con esa ropa, era más frío todavía. Y lo que sí es verdad que era un poquito más húmedo. Creemos que es que tenemos un rango de precipitación que podría ir entre lo que vemos ahora en Ñacuñán, que está un poco más al este, el parque de Ñacuñán, hasta incluso paisajes como lo que se puede ver en La Pampa, donde había pasto. Y imagínate ahora que lo ves y es todo seco, podría ser un lugar donde había pasto, incluso árboles de un porte pues más allá que los algarrobos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cambió? Bueno, ha cambiado, pero no tanto. Nunca fue una selva, nunca fue... Porque el clima que existe acá principalmente se debe a la sombra de precipitación que se produce por la elevación de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes hace que el viento cargado de agua descargue en los Andes y cuando pasa hacia acá ya viene seco, entonces no llueve. Entonces lleva sin llover en las Guayquerías desde hace 6 millones de años. No es así, pero casi. Entonces... ¿Y qué pasa, no? Porque cuando uno por ahí se mete y dice, bueno, la verdad es que quiero visitar las boquerías ciertos días, o cuando se mete a la página dice, ojo, cuando hay lluvia, no. Claro, no, se convierten en lluvias torrenciales que son capaces de arrastrar rocas de un tamaño muy grandes. Es bastante peligroso, ¿no? Esto sucede principalmente en el verano, en las tormentas de verano. Sí, esa sería la recomendación, no visitar las Guayquerías en esa zona, porque de verdad ver el agua encajonada en esos cañones debe ser como impresionante, y peligroso. De hecho, puedes escuchar, si tienes la suerte de estar o la mala suerte de estar allá, por la noche y llueve, escuchas cómo las rocas chocan entre sí, ¿no? Rocas que al día siguiente te levantas, miras en el cañadón seco y dices, porque se ha secado, obvio, es un torrencial, pasa y de repente al día siguiente, y ves las rocas y dices, ¿cómo es posible que el agua haya movido toda esa gran roca, ¿no? Bueno, las mueve, es muy potente el agua que cae por ahí, ¿no? ¿Se han debilitado, digamos, las rocas allí en el transcurso del tiempo? Con el transcurso del tiempo vemos que los cañadones se van transformando. De hecho, nosotros año tras año que volvemos al campo, hay lugares donde ves que hay algún desprendimiento que el año anterior no estaba. Y eso suele ser casi siempre por acción del agua, ¿no? Este último año que hemos ido después de 2 años con la pandemia que no pudimos ir, había paredes que se habían caído, ¿no? Más de lo habitual. Y claro, o sea, porque el transcurso del agua hace que vaya todavía modelando el paisaje. La roca más blanda se va deshaciendo, queda la más dura hasta que de pronto puede colapsar y caer. De hecho, una de las cosas que tienen estos badlands, estas tierras malas, es que es buena para los paleontólogos. ¿Por qué? Porque tiene una alta erosión, es decir, se va deshaciendo cada vez más, se van desprendiendo lugares nuevos, entonces va poniendo a la vista fósiles. Además, lo bueno que también tiene para los paleontólogos es que no tiene vegetación. Entonces la vegetación no te oculta el fósil. Entonces son lugares maravillosos para poder ir a colectar fósiles, ¿no? Entonces para nosotros es un buen lugar. Y si además, bueno, para ellos también de nivel energético, pues perfecto, ¿no? Ahí vamos al siguiente informe, ¿no? Porque hablando de lluvias y todo, me da pie, pero no quiero dejar pasar esta pregunta que de acá a millones de años, ¿cómo van a estar las Guayquerías? Y posiblemente, ¿Cómo se espera que es muy difícil hacer un vaticinio a futuro de cómo estará, pero posiblemente haya cañadones más profundos. Ajá. Bien, bueno. más altas. Bueno. Está perfecto. Vamos al siguiente informe. Quiero saber todo, que es muy de San Carlos también, esto del San Vicente. ¿Quién era? ¿Quién es? Las tradiciones. Bueno, cuando uno recorre claramente el departamento, mucha gente dice, tienen que hablar de San Vicente. Bueno, es un rito pagano religioso que proviene tal vez desde España, porque San Vicente Ferrer, que era el santo de la lluvia. Ajá. Entonces cuando pasan varios meses sin llover, no solamente acá, en esto que es la Salada o las Guayquerías, sino en otras partes de San Carlos, entonces se invoca a San Vicente para que produzca la lluvia. Ajá. Es una fiesta que viene muchísima gente al lugar donde se hace, viene el sacerdote de la zona, inclusive en algunas oportunidades también las monjas que hay, se hace una misa, se sirve una comida comunitaria, cada uno trae su pedazo de asado, su empanada. Muy bien. Comen todos juntos, corre el vino, por supuesto, y llega el momento que se le pide a San Vicente que produzca la lluvia.
y se lo obliga, le dice, tomo y lo obligo San Vicente. Uno toma y le echan un chorro de vino sobre el cuadro, sobre la imagen de San Vicente. Y bueno, entre todos hacen el rito ese de tomo y obligo. Es decir, el que toma, dice tomo y te obligo, y en el caso tuyo dirías te pago y obligo a Juan. Y así sucesivamente, y va rodando el tomo y obligo. Una vez cumplido eso, se hace un pozo de unos 60, 70 centímetros y se lo entierra, si ya sea si es una estatuilla del santo, boca abajo o el cuadro, se lo cubre con una lona y luego se lo cubre con tierra. Y se consulta entre todos cuánto tiempo le damos al santo para que produzca la lluvia. Algunos dicen una semana, otros dicen 15 días. Sí. Hace un acuerdo, bueno, le damos 15 días para que produzca la lluvia. Si no se produce, lo dejamos enterrado. Si se produce, lo vamos a venir a desenterrar. Créase o no, la lluvia se produce. ¡Wow! Créase o no, en una semana, a la más tardar en 15 días, se produce. Entonces vienen de vuelta todos, se hace otra fiesta, se hace otra misa, se procede a desenterrar el santo y agradecerle. Muy bien. Y se lo vuelve a obligar y se vuelve a hacer el asado y con cantantes y gran alegría. Qué lindo Es esto. un rito pagano y religioso. Y espero que en casa, obviamente, estén anotando, por lo menos que en Ciudad no tengamos, viste, lluvia en el verano, vamos ahí a San Vicente a ofrecer. ¿Cómo no? Acá hay personas que... había una señora que ya falleció, que es la que hizo más de 80 San Vicente en el departamento, doña Lucrecia se llamaba, en el departamento de San Carlos. De la familia. Pero, claro, ahora quedan los familiares y siguen siendo los que están haciendo los San Vicente. Bueno, ya sabemos, ¿no? Si hay sequía, ¿no? A San Vicente. A pedir. A pedir a San Vicente. Hermosa historia. Cabeza Y bueno, abajo. hay mucha gente que lo hace, ¿no? Allá ahí en San Carlos. Cabeza abajo. Cabeza abajo, claro. Se lo entierra cabeza abajo. Y se hace eso Y, todavía. claro, sí, se Sí. sigue haciendo todos los años. Esta señora que menciona Alberto, Alberto es un personaje, un profe que la verdad que lo queremos mucho en el pueblo porque es el que ha referenciado un montón tiene muchos escritos, muchos libros, es el que va dejando por sentado lo que hablamos mucho de nosotros sueltamente, ¿no? Los que no escribimos. Bueno, el San Vicente sí, primero era de los vecinos este ritual, ¿no? Y después, como todo, la Iglesia Católica tenía dos opciones, o lo toma o se queda afuera. No era de ellos, era de los vecinos, los criollos, que iba con la rezadora y hacían este ritual donde, bueno, como lo describió muy bien Alberto, ¿no? Y después, bueno, algunos curas más allegados empiezan a hacerse parte, involucrarse para decir, bueno, la institución también lo toma, pero venía desde antes. Y es creer o no, es cierto esto, ¿no? Los vecinos van, festejan, guitarreada, y cuanto que llueve. Y muchas veces, bueno, el desafío es que lo que decía acá Cristo, lo que decía Cristo, las lluvias que se producen acá son tremendas. Te agarra una lluvia allá, olvídate. Se les pierde el San Vicente. Bueno, la historia es que no lo puede dejar perdido. Tenés que ir a buscarlo. Y es otro desafío más, ¿no? De Claro, ver a imagínate. dónde se lo lleva. Imagínate se fue de lugar, o sea, anda a buscarlo en ese lugar a San Vicente. Pero hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo a San Vicente. Bueno, pero ya más o menos sabemos, es muy de San Carlos, pero bueno, digo, también nosotros acá podemos, la gente de ciudad también puede empezar a practicar en caso de sequía, ¿viste? Tiramos un guiño a San Vicente. Venimos. Vamos. Tenemos esa carta bajo la manga. Claro. Acá en Mendoza, un San Vicente. El San Vicente también explica algo que es como muy popular en el Valle de Uco, que es esto de el te obligo y te pago, ¿sí? Esto de cuando alguien te invita a tomar de su copa o de su bota, ¿sí? Y vos tenés que responder con El te pago. el te pago, ¿sí? Y tomar, ¿sí? Eso es como muy común en el Valle de Uco y bueno, tiene su raíz en esta ceremonia que se realiza en conmemoración de San Vicente Ferrer y para pedir justamente las precipitaciones que son por ahí tan necesarias. en Total, le nuestra pago el provincia. pariente, ¿no? Esa cosa de, Y- ¿qué es pariente? El pariente comienza después. Es muy loco lo del pariente. Yo sé, o sea, uno sabe, pero Sí. la verdad es que en San Carlos se dice mucho pariente. Ujú. Es verdad, el te obligo y el te pago no solo en estas fiestas, sino se Sí. utiliza en cada fiesta, ¿no? En cumpleaños, en cada fiesta popular. O es común, en cada cena familiar. Te obligo, te pago, ¿no?
Y no podés no pagar porque es como un desprecio Un desprecio. a lo que te ofrece el otro. Y el pariente surge es una familia conocida del pueblo, donde entre ellos, donde tienen una finca y donde entre ellos, desde hace mucho tiempo, se dicen pariente, ¿no? Nombrándose entre ellos, con un tono afectivo. Y después que empieza esta travesía que empezamos los sancarlinos, que tiene que ver con nuestra oposición a la minería y el apoyo, por supuesto, a la ley, empezamos todo, no sé quién, pero che pariente, y a partir de la marcha que se hizo de San Carlos acá a Mendoza, manifestándonos, empezamos a decirnos todo pariente, y de ese día se institucionalizó. Entonces, esto que era hasta como una cuestión burlesca, el Sí. pariente, porque era así, ¿no? Haciendo Sí. referencia, hoy vos vas a San Carlos y es un honor ser un pariente, ¿no? Es parte de la identidad Es de parte las de la personas identidad, del lugar. claro. Sí, eso es muy bueno, muy curioso. Qué bueno. Qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo porque es también muy propio, ¿no? Y que lo puedas llevar hoy y contarlo, la verdad es que tiene que ver con el propio departamento, ¿no? Esto de la identidad, ¿no? Y de poder visibilizar también esta identidad. Y el pariente es un luchador, Pariente luchador. Claro, pariente luchador. me gusta eso, ¿eh? Y Me buena gusta. gente también. Buena gente, Sí, buena sí, sí, gente. Cristo, así muy brevemente, ¿no? Estamos en un momento donde el mundo está pasando por un cambio climático fuerte, ¿no? Y esto en cuanto afecta, ¿no? A esto, me refiero a la flora y la fauna de acá, ¿no? De nuestra provincia. Sí, nosotros, una de las cosas que hacemos a veces en la paleontología es, si bien es imposible predecir el futuro, es ver qué pasó en el Ujú. pasado Sí. para intentar poder lanzar hipótesis para ver cómo puede pasar en el futuro. Ujú. Bueno, es verdad que estamos en el cambio climático, afecta de manera a todo el globo, entonces está subiendo la temperatura y cada vez vemos más desiertos. Las líneas que gobiernan la Tierra de los desiertos cada vez se van haciendo mayores, ¿no? Cada vez hay lugares que son más áridos. ¿Cómo nos puede afectar eso? Bueno, nos afecta para mal en muchos sentidos porque nosotros necesitamos el agua. Nosotros necesitamos el agua Eso. tanto no solo para nosotros, sino para toda la vegetación, para los animales. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, si seguimos así, posiblemente cada vez veamos más desierto. El desierto que quisimos evitar plantando árboles y demás, obviamente nos va a volver a colonizar, ¿no? O sea, no sé si es cierto o no, pero cuando llegaron los españoles, todo esto de acá todavía era aún más desértico que ahora, ¿no? Entonces, la terratransformación, o sea, estuvieron transformando la tierra para poder encauzar ciertos ríos, encauzar ciertas aguas y crear parches de vegetación. Las ciudades son Oasis. parches, son oasis. Oasis son oasis. artificiales. Esos oasis no se van a poder mantener en el tiempo, ¿no? Si sigue el calentamiento global, ¿no? Entonces, nos va a perjudicar seguro. Los animales se adaptarán, capaz que algunas plantas también se van a adaptar, pero va a cambiar todo. El concepto es la resiliencia, ¿no? Quien resiste a este cambio climático apropiándose de esos oasis, de esos recursos y viviendo en base a eso. Sí. El futuro es la resiliencia probablemente. Sí. Ay, ay, bueno, nos vamos a quedar con ganas, ¿no? Nos vamos a poner como punto suspensivo a este capítulo de No Culpes porque no hay tiempo, pero vamos la semana que viene a realizar la segunda parte, ¿no? Porque es importante conocer nuestra hermosa provincia y sobre todo realizamos con el equipo de producción, realizamos un informe acerca del Valle de Uco, ¿no? Fuimos a distintos lugares y lo importante es que vos conozcas, ¿no? Que estás del otro lado, que conozcas mucho más tu provincia, ¿sí? Algo que amamos tanto. Nos despedimos con puntos suspensivos para el próximo programa que va a ser la semana que viene, la segunda parte de Guayquerías. Gracias por acompañarnos, te amamos. Chao.